Ahora, gracias, Salvador. Bueno, le aprecio mucho que en este puente el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón, me haya aceptado esta llamada. Ciro, muchas gracias por la confianza de contestarme esta tarde. No, al contrario, el agradecido soy yo, Joaquín. Muchas gracias. A ver, el tema que traíamos era, pues que ahora resulta que los partidos deben más de 600 millones de pesos en impuestos al SAT y en cuotas ya retenidas del Seguro Social y del Infonavit. En efecto, la semana pasada dimos a conocer en el Consejo General del INE los hallazgos que llevamos por la fiscalización que estamos haciendo del año 2015. Como tú recordarás, fue a partir del nacimiento del INE que esta autoridad fiscaliza a los partidos también en lo que hace a sus finanzas estatales. Anteriormente el IFE pues solo auditaba, digamos, al CEN, al Comité Ejecutivo Nacional de cada partido. Ahora en realidad auditamos a los 9 partidos nacionales a nivel central, pero también en las 32 entidades federativas y a la veintena de partidos políticos locales que existen, de tal suerte que el primer ejercicio que ya le tocó auditar al INE de manera ordinaria es el de 2015, y ahí encontramos que hay adeudos por 587 millones de pesos al sistema de administración tributaria y casi 39 millones de pesos tanto al IMSS como al Infonavit. Y en efecto se trata en todos los casos de impuestos, o en la mayoría de los casos de impuestos retenidos, es decir, que tuvieron que enterar los partidos el 2% de nómina, por ejemplo, que le retienen a los trabajadores, o el IVA que retienen también a los proveedores con los que contratan. Y pues lo que hemos encontrado es esta omisión que hemos dado a conocer y que por supuesto vamos a corregir cuando acabe el ejercicio fiscal de 2016, porque la ley electoral no permite que los partidos tengan cuentas sin pagar mayores a un año. Entonces, esto que detectamos al 31 de diciembre de 2015, los partidos podrán ponerse al corriente a más tardar el último día de este año, y si no, serán sancionados. ¿Por qué estamos dando a conocer estos datos? Bueno, en un primer momento porque se trata de información pública de acuerdo al principio de máxima publicidad que nos obliga la Constitución, pero también, y le digo con toda franqueza, para crear un contexto de exigencia a los partidos y esta situación se corrija. Sí, porque es muy grave esto. En el tema de los impuestos, son impuestos ya retenidos, es decir, cobrados y no enterados al SAT. Y en el caso de las cuotas del Seguro Social y del Infonavit, también cuotas retenidas o descontadas y no entregadas. Igual del 2% de nómina y el IVA a proveedores, ¿no? Así es decir, es dinero que ya salió de los partidos. A diferencia de lo que ocurre con una empresa, los partidos no pagan impuestos por los recursos que reciben. Cualquier contribuyente, sea individual, un profesionista como tú o como yo, o un empresario, pues según los montos que perciba, va pagando un impuesto sobre la renta. Los partidos no pagan esos impuestos, pero sí tienen que enterar los impuestos que van generando cuando van contratando con particulares o con los proveedores de bienes o servicios, también por lo que van comprando, el IVA, y también por lo que corresponde a los salarios de sus trabajadores, tanto el impuesto sobre nómina, es decir, es dinero de los trabajadores que ellos retuvieron y no enteraron, como es el caso del impuesto más bien de las cuotas obrero-patronales. Ahí estamos hablando que al IMSS se le adeudan casi 27 millones y medio de pesos, y al Infonavit más de 11 millones de pesos. Pues esto es lamentable porque pues los partidos políticos son entidades de interés pública. México es un país que tiene un muy bajo nivel de recaudación fiscal. Con mucha frecuencia encontramos incluso justificaciones para no pagar impuestos. Somos uno de los países de América Latina que menos recauda como porcentaje del PIB, y bueno, pues los partidos políticos como entidades de interés público, de acuerdo a lo que señala la Constitución, deberían de dar un ejemplo de apego a la ley, de cumplimiento del Estado de Derecho
y el que no lo estén haciendo pues es algo que para nosotros desde la autoridad resulta inaceptable. Bien, ahora me decías que esto básicamente es de delegaciones estatales de estos partidos, ¿no? Sí, es lo que estamos encontrando, que en buena medida se trata de lo que ocurre con las finanzas de los partidos en los estados. Déjame decirte que una cosa que hemos encontrado como Autoridad Nacional Fiscalizadora es que la fiscalización a los partidos era muy laxa en el pasado, es decir, cuando correspondía a las autoridades electorales locales, en parte por la debilidad, digamos, de recursos humanos, presupuestales, institucionales que tenían estas autoridades. También creo, puede decirse, por las dinámicas políticas locales, donde es más difícil el ejercicio de la autonomía por parte de la autoridad electoral. Pero para poner un caso, en las elecciones recién concluidas en las campañas, nosotros impusimos sanciones, las que corresponden a 2016, por más de 400 millones de pesos, y en las elecciones anteriores que habían fiscalizado las autoridades electorales locales en las 3 entidades donde hubo elecciones, pues las multas equivalentes en la elección previa fueron de 5 millones, es decir, crecieron 200 veces las sanciones, pasamos de 5 a 400 millones. ¿Por qué? Pues porque el INE fue mucho más riguroso en la aplicación de la norma. Lo mismo nos estamos encontrando con la revisión de los ingresos y gastos ordinarios de los partidos. 2015 es el primer año que nosotros fiscalizamos, porque nosotros nacimos como autoridad electoral en 2014, entonces ese ejercicio todavía corrió a manos de lo que ahora llamamos los OPLES, los organismos públicos locales electorales, y ya 2015 fue el ejercicio fiscal que nos corresponde auditar a nosotros, y estas son las novedades que nos estamos encontrando, que es una práctica muy recurrente de no pagar a la hacienda local correspondiente, de no pagarle al IMSS, de no pagarle al Infonavit, y pues nosotros estamos decididos a remediar esa situación. ¿Y qué van a hacer, Ciro? Estoy hablando con el consejero electoral, Ciro Murayama Rentón. ¿Qué va a hacer el INE ante esta situación? Bueno, como decía, el reglamento de fiscalización del INE dice que los partidos no pueden tener cuentas sin pagar por más de un año. ¿Por qué no pueden? ¿Cuál es la lógica de esto? En el momento en que un partido contrata, vamos a decir, con un particular, espectaculares o que le entregue camisetas, y el partido no lo paga, ese gasto sí se hizo y le benefició, entonces puede acabar siendo una suerte de donación indirecta por parte de una empresa mercantil. Entonces el hecho que el partido no pague lo que le beneficie hace que otros le estén contribuyendo. La ley prohíbe que las administraciones públicas y que las personas morales le hagan donaciones a los partidos. Si Hacienda no le cobra a los partidos, es como si Hacienda les estuviera haciendo un donativo de recursos públicos por encima del financiamiento público muy generoso que la ley ya les da. Entonces nosotros vamos a aplicar el reglamento de fiscalización para que todo lo que pase un año sea contabilizado como un financiamiento irregular de los partidos, y eso es sancionado con un 150% del monto, es decir, si dejan de pagar impuestos, les vamos a multar con esa cantidad y un 50% más, independientemente de las sanciones que otras autoridades les apliquen, como puede ser Hacienda o el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal suerte que pues les estamos colocando una situación donde más les conviene ponerse al corriente. ¿Y me puede decir, Ciro, cuál es el partido que más adeudos tiene o no tienen en ese desglose? Sí, cómo no. El partido que más debe es el Partido de la Revolución Democrática. En el caso de impuestos estamos hablando de un total de 316 millones de pesos. Luego le sigue en ese concepto el PRI con 69 millones de pesos, el PAN con el Partido Verde con 52 millones de pesos,
el Partido Movimiento Ciudadano con 44 millones de pesos, el PAN con 20 millones. Después ya siguen Nueva Alianza con 9.6 millones, Encuentro Social con 10.6, Morena con 6.65, lo que fue el Partido Humanista con 9.42, sumando 587 millones de pesos. Ahora, en lo que hace al IMSS, le debe el PAN 12.6 millones, el PRD 12.2 millones, el PRI 2.3 millones, y al Infonavit le deben el PAN 4.5 millones, el PRI casi 2 millones, el PRD 4.3 millones. Las deudas tanto al IMSS como al Infonavit suman 38 millones 760 mil pesos. Ahora, los partidos, algunos de ellos en la propia sesión del Consejo General dijeron: nosotros ya estamos al corriente. Bueno, en la contabilidad que nosotros nos entregaron, cerrada el 31 de diciembre de 2015, estos serán los montos. En efecto, si ya se pusieron al corriente, pues ya no serán sancionados, y lo que estamos haciendo es dar a conocer estas cifras, pues en buena medida para que ellos hagan estos pagos de recursos que, como tú decías, ya fueron retenidos a sus trabajadores. Es decir, es una especie de práctica incorrecta, multiplicada o reincidente, porque es recurso público que recibió el partido. Muy bien, es legítimo. Tú pagas a un trabajador, cosa legítima. Ese recurso no, ya es del trabajador, es su contribución al IMSS, lo retienes y no lo entregas, pues es no solamente que es un recurso que el partido no tuvo y no tuvo para pagar impuestos, es que es recurso que el partido recibió del financiamiento público, que corresponde al trabajador, que correspondía enterarlo a la Seguridad Social o al SAT, y se lo quedó. Eso es lo que queremos evitar. Bien, pues sí, lo aprecio mucho que me hayas contestado el teléfono esta tarde. Te mando un saludo, y sobre todo en esta tarde de puente. Muchas gracias. No, al contrario, Joaquín, yo te agradezco mucho que le podamos dar seguimiento a estos temas, porque pues creo que los actores políticos son los primeros que deben predicar con el ejemplo en materia de cumplimiento del Estado de Derecho. Y sobre todo cuando este espacio. Sobre todo cuando se trata de recursos públicos. Así es, yo creo que todos los contribuyentes están obligados a cumplir con sus obligaciones fiscales, y bueno, pues a nosotros como autoridad nos corresponde, la autoridad electoral, fiscalizar a los partidos, y cuando encontremos estas situaciones inaceptables, pues las daremos a conocer y las sancionaremos con toda claridad. Muchas gracias, Ciro, te mando un saludo, te lo aprecio mucho. Igualmente, gracias, muy buenas tardes, Joaquín, hasta luego. Muy buenas tardes, Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral, y los adeudos de los partidos. Esto es muy interesante lo que dijo, que si para fin de año no han cumplido, no han pagado, se puede interpretar los adeudos como aportaciones, y entonces se le sancionará, el INE lo sancionará con 1.5% del adeudo, independientemente de la sanción que le aplique el SAT, el Seguro Social o el Infonavit. Ahí está el tema. Yo voy a